hablar hoy día un poco de educación, de emprendimiento y del rol de la educación en el desarrollo económico del país. Un tema que tanto nos importa y tanto impacto tiene, ¿cierto? Sobre todo para aquellos que trabajamos en la educación. Antes que nada quiero comenzar comentándoles un poco de qué es ALIAD. ALIAD es la red de universidades de mayor crecimiento en México. Básicamente consta de 16 universidades. Hoy ya contamos con 33 campus en 15 estados, además de 7 sedes, para un total de 40 ubicaciones en todo el país, alrededor de 50.000 estudiantes. Contamos con una fundación, la Fundación ALIAD, más de 150.000 exalumnos, de más de 3.500 docentes, 2.000 colaboradores, 140 tutores. Entregamos desde cursos de prepa, licenciatura, maestría, doctorado, modalidades de tiempo completo, parcial, en línea, y con una gran inversión en tecnología, que es lo que estamos haciendo ahora. Donde estamos, como les decía, en 15 estados con 40 sedes en todo el país. Eso como resumen del día. Pero a lo que vinimos a hablar es cuál es la vinculación entre la academia, la empresa y el desarrollo económico, ¿cierto? Cómo estas cosas se vinculan las unas y las otras, y la importancia, vamos a ver, en particular de la educación en el desarrollo tanto de las personas como de un país y una sociedad. La primera pregunta que nos hacemos desde la perspectiva económica es si México es productivo, ¿cierto? Si México puede competir o no en la arena económica. Y lo que vemos es que México es un país bastante competitivo en muchos ámbitos. Somos el 35% de todas las exportaciones de Latinoamérica. Y estas han venido creciendo de una manera muy fuerte. En los últimos 10 años se ha más que duplicado el monto de exportaciones que tiene el país. De estas exportaciones, el 81% son manufacturas, son producciones industriales. Y existe una serie de evaluaciones que nos dicen que México hoy día es más competitivo que China y tan competitivo como Estados Unidos en las manufacturas. México es el quinto productor de autopartes, es el principal productor de autopartes de Latinoamérica, a nivel mundial es el quinto. Es el sexto proveedor aeroespacial de Estados Unidos, o sea, tenemos manufactura de valor agregado, y 9 de las 10 principales empresas de electrónica a nivel mundial están en México. En la industria somos el primer exportador de hortalizas de América, somos de los principales productores de aguacate, de guayaba, mango, salsas, tomates, etc. Tenemos una capacidad industrial muy fuerte y muy competitiva. Somos el primer productor de plata del mundo. A nivel de minería somos el segundo productor de oro en Latinoamérica, el tercer productor de cobre. O sea, tenemos una serie de industrias grandes en las cuales México es muy competitivo. Sin embargo, como país, en promedio, la capacidad productiva ha venido decayendo. De hecho, si nos comparamos con China, que su capacidad productiva ha venido creciendo, la de México ha venido decreciendo. O sea, somos menos productivos en estos últimos 10 años que lo que éramos hace 10 años, cuando China, por ejemplo, es mucho más productivo de lo que era antes. Otra cosa que es interesante entender es que si pensamos en que somos el quinto productor de autopartes del mundo y realmente no tenemos ninguna marca de coches mexicana, tenemos 9 de las 10 principales empresas de electrónicos en México, producimos partes electrónicas y no hay ninguna empresa de electrónica en México. Somos una gran potencia productora, pero ninguna de estas marcas, ninguna de estas empresas es de capital mexicano. Te da a pensar si este modelo de maquila que tenemos, de producción de partes y de manufacturas para terceros, es tan sustentable como creemos que es. Otra cosa que vemos es que el crecimiento de México es insuficiente.
En los últimos 30 años hemos venido creciendo 2% por año. Excepto en las crisis económicas, en donde ha habido recesión, el promedio de crecimiento se mantiene en 2% por año, el cual es insuficiente, ¿cierto?, para dar realmente beneficio económico y sacar a mucha gente de la pobreza, que es tan importante, obviamente, en nuestro país. Entonces, ¿cómo explicamos que tenemos algunas industrias que son sumamente productivas y otras en las que no tanto, ¿cierto? Y lo que nos dice el estudio de McKinsey, que es un estudio de una consultora muy importante sobre el modelo económico mexicano, es que lo que vemos es que tenemos dos economías que se mueven en direcciones opuestas. Y básicamente tenemos una economía de las grandes empresas y tenemos una economía de las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas vienen creciendo en productividad, vemos que crecen 5,8% en los últimos años. Generan el 20% de los empleos, que son eminentemente formales. Estos están en el sector formal, son empleos que pagan impuestos, pagan IMSS, tienen seguridad social, etc. Las MIPYME, las pequeñas y medianas empresas, vienen decreciendo su productividad. De hecho, decaen en el mismo periodo 6,5%. Estas empresas son las que más crecen en volumen de empleados, dan el 80% de los empleos y son eminentemente informales, ¿cierto? Es lo que nosotros vemos en el comercio en la calle, ¿cierto? O los tianguis, etc., que tienden a no estar en la economía formal, no pagar impuestos, no estar, ¿cierto?, con el seguro social, etc. Y son empresas que son eminentemente poco productivas. Sin embargo, son las que más crecen. Para que veamos un poco la comparación entre una y otra, en el segmento de autopartes, el 80% de las empresas de autopartes son MIPYME y son proveedoras de las grandes empresas, ¿cierto? Un Ford, ¿cierto?, un Nissan, un BMW, tiene una serie de proveedores pequeños que le proveen servicios y productos, que son empresas pequeñas. Y esas tienen 1/10 de la productividad de la empresa a la que sirven, a Nissan, a Ford, a las grandes. Es muy claro si lo vemos en la industria de alimentos. Menos del 1%, la mitad del 1%, 0,5% de todos los empleados en el sector alimenticio generan el 50% de todos los ingresos. ¿Cómo se entiende eso? Si lo pensamos y comparamos la productividad que tiene alguien que trabaja en Bimbo o en Kellogg, por ejemplo, los cereales, y lo comparamos con la productividad que tiene alguien trabajando en la tortillería de la esquina, uno entiende cómo es que, ¿cierto?, la productividad de Kellogg o Bimbo o cualquiera, Nestlé, Coca-Cola, etc., es 100 veces mayor a la productividad que tiene un empleado en la tortillería de la esquina. Por eso es que vemos que la inversión tecnológica que tienen las grandes empresas, que no tienen las pequeñas y medianas empresas, hace que las grandes empresas sean eminentemente ganadoras de productividad. Y un sector que viene creciendo en la cantidad de empleados sin inversión tecnológica, sin inversión que sea eficiente, viene decayendo en la productividad. Entonces estamos generando muchos empleos informales en empresas pequeñas que no tienen capacidad de invertir en tecnología, invertir en maquinaria, en cierta automatización, en sistemas, en productividad. Ese es el sector que más crece y que se hace menos productivo. Y tenemos las grandes empresas que siguen invirtiendo, vienen creciendo muy bien, pero son toda una porción muy pequeña, ¿cierto?, del empresariado mexicano. En retail, por ejemplo, lo que vemos es que hay, por cada empleo formal en retail, en los negocios de venta, de comercio, hay 2 empleos informales. O sea, hay 3 millones de empleos formales y hay casi 6 millones de empleos informales en el área de retail. De hecho, podríamos describir que la informalidad
es la gran enfermedad económica de México. Porque un negocio que es informal es un negocio que no tiene estado de resultados. Es un negocio que no puede acreditar sus ingresos, ¿cierto? Por lo tanto, no puede ir y pedir un crédito, ¿cierto? No tiene cómo acceder al sector financiero para financiar el crecimiento de su negocio. Como no tengo ni papeles de mis negocios, ni tengo estados de resultados auditados, ni tengo cómo ir a decirle a un banco, miren, yo estoy generando todo este dinero y quiero invertir en tecnología. No tienen cómo acreditarlo, por lo tanto no tienen cómo crecer. Entonces se transforma en un círculo vicioso. Pueden ser negocios que te dan para vivir, pero no te permiten crecer. Ahora, otro elemento importante acá, y ahí empezamos a hablar de la educación, es que el 87% de todos los empleos informales es gente que no cumplió ni la primaria. Entonces, lo que estamos viendo es que el nivel educativo tiene una correlación directa, ¿cierto?, con el tipo de trabajo al que tú vas a acceder. Mientras menos nivel educativo tú tengas, más probable es que tú trabajes en el sector informal. Y como lo dijimos, el sector informal es un sector que está condenado a no poder crecer, porque no tiene la capacidad de invertir. No tiene la capacidad de invertir en tecnología, no tiene capacidad de acreditar ingresos para obtener un crédito, ¿cierto? Entonces te puede permitir sobrevivir, pero nunca te va a poder sacar del círculo de la pobreza, en la cual muchas de las personas que trabajan en este sector están. Entonces empecemos a hablar, yo creo que ya se empieza a intuir, ¿cierto?, la importancia de la educación. Pero empecemos a ver algunos datos estadísticos claros de cuál es la importancia del crédito. Cuando pensamos en creación de riqueza, la podemos pensar creándola a través de sectores primarios como recursos, por ejemplo, minería, agricultura, etcétera, la extracción de estos recursos naturales. Podemos pensarla a través de sectores secundarios como pueden ser los de manufactura, en donde yo transformo estos insumos, estos recursos primarios en algún producto, ¿cierto? La manufactura, ¿cierto?, pensando en el café, recolecto la semilla del café, la tuesto, la muelo, la transformo en café en polvo, esa es manufactura. La distribuyo, esos servicios, un Starbucks, por ejemplo. Son tres sectores muy claros dentro de una cadena de valor. Si vemos ahora cómo han ido evolucionando los países ricos en términos de sus sectores económicos, lo que vemos es que en el 1960 los países ricos tenían un tercio de sus economías era agricultura y commodities, o sea, productos básicos naturales. Otro tercio era manufactura y otro tercio era servicio. Hoy día, 2/3 de la economía de los países desarrollados, o los países ricos, ¿cierto?, es servicios. 1/3 es manufactura y menos del 4% es agricultura y commodities. ¿Qué significa eso? Que estos países han migrado en su producción económica, ¿cierto?, de valores de sectores de poco valor agregado, en donde el factor de capital humano, de inteligencia, de tecnología pesaba menos y ahora cada vez pesa más. Hoy día 2/3 del valor de las economías de los países desarrollados se sostiene por capital humano, por conocimiento, por innovación, ¿cierto? Nos explicamos cómo, si lo pensamos así, en Estados Unidos, la importancia de un Apple, de un Google, ¿cierto?, de un Facebook. Eso es puramente tecnología y capital humano, nada más. Y son las empresas más valiosas del país. Si volvemos ahora a entender la importancia de dónde te posicionas tú en la cadena de valor, ¿cierto?, para tus propios ingresos y
y lo pensamos en la cadena de valor del café, el ejemplo que les daba antes. ¿Cuánto gana un trabajador en la misma cadena? ¿Cierto? Un trabajador que trabaja en la agricultura sacando los granitos de café gana 70 centavos de dólar por cada libra de café producido. El que trabaja en la manufactura, en la fábrica, ¿cierto? En Nescafé, por decir algo, gana 3.7 dólares por cada libra de café producido. Y el que trabaja en la distribución, ¿cierto? Starbucks, gana 45 dólares por libra de café producido. En la misma cadena de valor, ¿cierto? Tú dices, wow, uno gana 70 centavos, el otro gana 45 dólares, gana 65 veces más. Porque que al final, ¿qué es Starbucks? Es un negocio de mercadotecnia, de marca, de experiencia, de capital humano, ¿cierto? Mientras más educación, mientras más valor humano, ¿cierto? Capital humano, inteligencia, propiedad intelectual, marca, ¿cierto? Le pongamos a la cadena de valor, tiende a tener más valor para la empresa y para el empleado también. Ahora, volvamos a México y entendamos dónde estamos parados. Porque lo que estamos diciendo es que la posición que yo tengo en esa cadena de valor depende de mi preparación, ¿cierto? Porque normalmente los ingenieros no son los agricultores. Tal vez el que maneja el predio, el ingeniero, puede ser el ingeniero agrónomo, pero el que está recogiendo el café no lo es, ¿cierto? Entonces, el nivel académico, el nivel educativo que tengo, me va a posicionar en un nivel de esta cadena de valor y hasta cierto punto nos va a condenar al nivel de ingresos que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa si lo pensamos ahora a nivel de acceso? Esto ha venido mejorando en México, pero todavía no estamos donde tenemos que estar. El 77% de los mexicanos en edad de estudiar una prepa la estudian. De 6.7 millones de mexicanos que podrían estudiar una prepa hoy día, 5.1 millones estudian. Todavía no es el nivel que deberíamos estar cercanos al 100% en prepa. Estamos al 77%. Estábamos a menos del 50% hace años, pocos años atrás. Así que eso ha venido mejorando, pero no es suficiente. Hay 7 millones de mexicanos que no estudiaron su prepa. ¿Ok? A nivel de licenciatura, la cosa se ve bastante fea. Solo el 31% de los mexicanos que podrían estudiar una prepa la estudian. Hoy día hay 11 millones de mexicanos que podrían estar estudiando una prepa y solamente 3.6 millones estudian. Entonces vemos como a nivel de prepa un acceso del 77%, a nivel de licenciatura un 31%. Ahora, si pensamos a nivel de posgrado, maestría y doctorado, hoy solamente 245.000 personas estudian una maestría o un posgrado. De los 25 millones que podrían estudiarlo, de hecho podrían estudiar mucho más que 25 millones porque estamos considerando un espectro de edad entre 23 y 35 años. Eso es menos del 1% de los mexicanos hoy día estudian un posgrado. Ahora, fíjense de que hay una correlación directa entre el nivel de estudio y el nivel de ingreso. Veamos cómo, si tengo hoy día, aquí no me aparecen los números, si tengo hoy día un posgrado, voy a estar ganando alrededor de 51.000 pesos hacia arriba. Si tengo una licenciatura, 13.000 pesos hacia arriba. Prepa, 6.000. Y hoy día, el 74% de la población tiene menos que secundaria. Eso quiere decir que los estamos condenando a ingresos de menos de 5.000 pesos. Fíjense la importancia
de entender esto. Porque el nivel educativo está directamente correlacionado con el nivel de ingreso. Ya lo vimos, el nivel educativo te permite trabajar en diferentes partes de la cadena de valor. Y si yo trabajo en la parte de menos valor agregado de la cadena, en términos de valor económico en este caso, me estoy condenando a niveles de ingreso cada vez más bajos. Ahora sí lo vemos desde la perspectiva de la desigualdad. El quinto más rico de México tiene 8 años de educación más que el quinto más pobre. Pensemos de nuevo. El quinto más rico, ¿no? ¿Cierto? Si dividimos la población en 5 segmentos iguales y pensamos el quinto más alto, tiene 8 años más de educación que el que está abajo, el quinto más pobre. ¿Se entiende? Y gana el quinto más rico 20 veces más que el quinto más pobre. Entonces, el quinto más rico tiene 8 años más de educación que el quinto más pobre y gana 20 veces más. Entonces, es fundamental entender la importancia de la educación en la capacidad de generar ingresos, ¿cierto? Por lo tanto, las condiciones de vida que voy a tener. Ahora, hay otro elemento también que es sumamente importante. No solamente cuántos años estudio y qué estudio, sino si eso que estoy estudiando realmente en términos productivos, porque hay muchas razones por las cuales uno estudia, pero en términos productivos y económicos, si eso me sirve o no para la realidad laboral a la cual yo voy a egresar. Y el 70% de los empleadores nos dicen hoy día que los egresados de carreras tradicionales no tienen las competencias básicas, ¿cierto?, para ingresar a un nuevo trabajo. El 70% no los tiene, aun cuando haya estudiado una carrera universitaria. El mundo está cambiando tan rápido que las competencias que yo desarrollo se quedan obsoletas relativamente rápido. Ahora eso no quiere decir que no tengan que estudiar, hay que estudiar más, ¿cierto? Otro elemento importante a entender en educación es que uno dice, es que no gastamos lo suficiente en educación. No es cuánto gastamos, es cómo lo gastamos. México gasta más, 25% más que Rusia en educación por persona. En México estamos gastando un 25% más que los rusos. ¿Y saben qué? Los rusos tienen 9 veces mejores resultados en las pruebas estandarizadas que nosotros. Gastan un 25% menos que nosotros y tienen 9 veces mejores resultados que nosotros. 900% mejor. Entonces, no es cuánto gastamos, obviamente que es importante, el cuánto vamos a gastar, invertir como país en educación por estudiante. Eso obviamente que es importante, pero tanto o más importante que cuánto gastamos es cómo lo gastamos, ¿cierto? ¿A quién estamos financiando con esto? ¿El dinero se está yendo a calidad educativa o se está yendo a dónde? ¿Cierto? No voy a entrar en elaborar ahí, todos sabemos a qué me refiero. La otra cosa que es importante es entender la correlación entre la educación y la innovación, ¿cierto? Mientras mayor nivel educativo de un país, mayor capacidad de ese país de innovar. Y fíjense que en México tenemos 500 veces menos patentes por millón de personas que Estados Unidos. 500 veces menos. Estados Unidos genera 250 patentes por millón de habitantes. Nosotros generamos 0.5. Otra cosa importante es que por cada año adicional de estudios que tiene una población, ¿cierto? Si en promedio la población tiene, por decirte algo, 11 años de educación y la subimos a 12 años de educación, lo que nos dice la OCDE, nos dice que el Producto Interno Bruto de un país mejora un 9%
que la productividad mejore un 4. Entonces, por cada año educativo que le subimos a la población, todos, ¿cierto?, nos vemos favorecidos. ¿Está quedando claro? Okay. Estoy tratando de ser súper conciso. El resumen de esto es que, obviamente, la educación es clave para la creación de riqueza en un país y para una persona, ¿cierto? El nivel educativo está directamente correlacionado con el nivel de ingresos de una persona. A mayor nivel educativo, mayor nivel de ingreso. El nivel educativo está directamente correlacionado con la desigualdad. Veíamos como el quinto más rico tiene 8 años más de educación que el quinto más pobre y gana 20 veces más. Vemos como el acceso a educación es básico. Mientras más mexicanos tengan acceso a más posibilidades de educación, vamos a ir cambiando esta situación. Y vemos que la cobertura en México todavía es muy baja, sobre todo a nivel de licenciatura. Sigue habiendo un gap a nivel de preparatorio. Es decir, dijimos que teníamos el 77% de los mexicanos hoy día tienen acceso a preparatoria. Hay casi 8 millones de mexicanos que nunca la terminaron, que deberíamos de completarla, porque si no nunca van a poder acceder a una licenciatura. Y vemos que además hay una brecha de talento alta. Los egresados de la universidad, según el mercado laboral, según el sector productivo, dicen los egresados no están saliendo con las competencias que requerimos para lo que la economía necesita. Eso tiene un impacto directo en innovación, en productividad, en el Producto Interno Bruto y, como decíamos, en la desigualdad y en la generación de ingresos. Entonces, con ese diagnóstico que no suena muy bonito, nos puede decir, bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿Hacia dónde va la educación superior? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cierto? Porque no nos vamos a quedar cruzados de manos. Entonces, primero que nada hay que entender que el sector educativo está justo en un momento donde va a ser disruptivo. Vemos cómo las universidades, ¿cierto? Las primeras academias existieron hace 2400 años, ¿cierto? Lo veíamos con Platón, Sócrates, etc. Las primeras universidades tienen casi 1000 años. Vemos cómo la Universidad de Bolonia en Italia, en el 1089, o la Universidad de Salamanca en el 1200, se ven en términos estructurales y edificios muy parecidas a la UNAM de hoy día, ¿cierto? Vemos como el salón de clases de Shakespeare del 1500 es muy parecido al salón de clases de hoy día. No hay una diferencia fundamental, hasta diría que el de Shakespeare se ve más bonito que los de hoy. El profesor del pasado se ve muy similar al profesor de hoy. ¿No les parece raro eso? La infraestructura, el modelo, el profesor, yo dando una clase, ustedes sentados escuchando. El modelo académico de los últimos 2000 años se ha mantenido constante y en los últimos 200 años se ha ido acelerando, ¿cierto? Como un modelo, casi un modelo industrializado de la educación. Eso vemos que va a cambiar. No va a cambiar completamente, hay cosas que vamos a rescatar porque son profundamente importantes en la educación. Pero hemos visto cómo los sectores, todos los sectores, basados en contenido, en conocimiento, en información, han pasado del mundo análogo al mundo digital, ¿cierto? Hemos visto cómo la escritura pasa a la imprenta, pasa a la máquina de escribir, pasa al computador, pasa a la nube, se digitaliza, se masifica. Hoy día todos ustedes tienen acceso, ¿cierto?, al web, a la información, casi de manera instantánea, alguna real, otra falsa, pero tienen acceso a información
¿cierto?, escrita, masificada, cosa que era impensable, ¿qué les puedo decir?, hace 20 años atrás. Vemos lo que pasó en la fotografía, cómo pasó de que unos cuantos los podían sacar de manera análoga. Ahora todos y cada uno de nosotros somos fotógrafos, ¿cierto? Lo vimos en la música, cómo pasamos de métodos análogos que se han ido modificando, que pasamos del disco al cassette, al CD, al MP3, ¿cierto? Y ahora ya con Spotify y iTunes y todas las plataformas que podemos ver. Bueno, algo tiene que ocurrir en la educación también. El modelo análogo del profesor que da la clase, ¿cierto?, de solito no se sostiene, ¿cierto?, de manera invariable con todas estas tecnologías. Nosotros, todos saben que es Kodak, hay gente muy joven aquí, ¿cierto? Bueno, nosotros creemos que la educación está viviendo los años dorados de Kodak, ¿cierto? Que estamos experimentando, ¿cierto?, el boom de Kodak todavía y ¿cierto?, la fotografía digital acaba de aparecer y está en 1 o 2 píxeles. Entonces el rollo fotográfico todavía le gana a los 2 píxeles de la fotografía digital, pero cuando llegamos a los 10 píxeles, ¿qué le pasa a la fotografía análoga? Nosotros no creemos que desaparece. Yo no creo que desaparece. Yo no creo que desaparece el profesor, pero se complementa de una manera muy importante, ¿cierto? Hay algo que va a ocurrir en educación con toda esta tecnología que va a empoderar, ¿cierto?, al alumno de una manera que nunca antes lo tuvo. Bueno, los alumnos que están acá, que están estudiando acá, ya tienen acceso a más información hoy día de la que tenía Bill Clinton cuando gobernaba. Tienen acceso a información tanto o más actualizada de la que puede tener el profesor que llega a la clase. Y llegan con la capacidad de poder ir a cuestionar a un profesor como nunca antes se vio cuestionado. Lo cual es extraordinario, pero cambia completamente la dinámica de cómo educar. La otra cosa que va a ocurrir con toda esta tecnología es que más importante que la transmisión de contenido a través de mecanismos virtuales, el que yo pueda acceder a esos contenidos, que es algo que pueden hacer todos y cada uno de ustedes ahora, es la capacidad que tienen estas plataformas de aprender como uno aprende. El contenido pasa a ser un commodity, pero la inteligencia de cómo yo aprendo ese contenido no lo es. Esta plataforma, sumada, ¿cierto?, a la humanidad que trae una educación sustentada en una persona o varias personas relacionándose con un profesor, ¿cierto? Porque una cosa es transmitir información, otra cosa es educar, son dos mundos diferentes. Todo esto va a cambiar la dinámica de la educación. Y lo que vemos es que hay, para los que quieran emprender en la educación, y ahora ya vamos a hablar de las oportunidades, los desafíos y las oportunidades de lo que vienen adelante en 4 ámbitos. Para aquellos que quieran emprender en educación, ¿qué grandes oportunidades hay? Que nosotros las vemos, pero todavía hay un espacio enorme para el que quiera entrar e innovar acá. La primera tiene que ver con acceso, ¿cierto? Y vimos cómo hay 77% de los mexicanos hoy día tienen acceso a una prepa, 31% tienen acceso a una licenciatura y el 1% tiene acceso a un posgrado. ¿Por qué? ¿Por qué no hay más gente estudiando, siendo que claramente hay un caso de superación y de movilidad social tan fuerte por estudiar? Y tiene que ver, uno, con tener precios competitivos, porque
todavía la mayoría de los mexicanos no puede pagar, ¿cierto?, lo que valen muchos de estos cursos hoy día. Entonces, ¿cómo llegamos a más mexicanos con una educación de calidad a un precio que puedan pagar? En algunos casos, hoy día el 70% de la educación superior es pública, ¿cierto? La dan las universidades públicas, y hay un caso muy fuerte para decir, debe de haber un mecanismo de país, ¿cierto?, público, que genere una gran educación y que dé cada vez más oportunidades a más mexicanos con un sistema público. El tema hoy día es que la mayoría de las universidades públicas están quebradas. La capacidad, y solamente, ¿cierto?, las universidades públicas tienen la capacidad instalada hoy día para atender a menos del 8% de los que aplican. Entonces, en un sistema que está quebrado, ¿cómo podemos más acceso? Obviamente que hay un tema en donde el sector privado también tiene una oportunidad, y los emprendedores que estén acá, que puedan desarrollar, ¿cierto?, plataformas, sistemas, universidades que den acceso, ¿cierto?, y que sean competitivas de calidad, porque hay mucho patito dando vuelta. Pero estoy hablando de universidades que realmente tengan la capacidad de dar una educación de calidad a un precio competitivo, tienen un espacio muy grande. Parte tiene que ver con la cercanía. El modelo tradicional de educación pone campus grandes en mercados grandes. Pero como un campus grande no cabe en un mercado pequeño, los mercados pequeños no tienen acceso a esa educación. Entonces, sobre todo en zonas rurales, donde tenemos gente que tiene que viajar 2-3 horas para ir a atender la universidad, el costo del transporte y el costo de oportunidad de ese tiempo, ¿cierto?, lo que yo podría hacer con ese tiempo, que tengo que invertir en viajar y tengo que pagar el transporte, puede ser tanto más que la misma colegiatura de la universidad. Entonces, ¿cómo llegamos a esos lugares que están hoy día aislados y que no tienen acceso, ¿cierto?, por cercanía a una educación de calidad? Y aquí vienen todas las tecnologías móviles, las diferentes modalidades, el permitir que nuestros estudiantes trabajen y estudien si así lo quieren, que tengan capacidad de moverse, que tengan acceso a la globalidad, que tengan flexibilidad de horarios y que tengan acceso a crédito. El que puede innovar acá en el tema de crédito tiene un negocio estupendo y puede cambiar gran parte de México. Una de las principales razones por las cuales el acceso en Estados Unidos es tanto más grande es porque hay un sistema de crédito que tiene muchas deficiencias, porque la verdad es que ha sido un incentivo que sigan incrementando los precios de las universidades en Estados Unidos, pero todos tienen acceso al crédito. En México, la institución que ha dado más créditos en el país, ¿alguien me puede decir cuántos creen que es la institución, cuántos créditos ha dado en toda su existencia, créditos universitarios? Dime un número, Juan. Estamos hablando de millones de personas que estudian. ¿Cuántos créditos ha dado la institución financiera que dé más créditos universitarios? Un número, ¿cuántos créditos? ¿1000, 10.000, 100.000, 1.000.000? La institución que ha dado más créditos en este país, universitarios, ha dado 10.000 créditos. En toda su existencia, en los últimos 8 años. Nada. O sea, estamos hablando de que deberían de estudiar 11 millones y la institución que ha dado más crédito ha dado 11.000. Nada. Entonces, si alguien tiene un negocio y una manera de créditos universitarios, hay una oportunidad enorme. El otro tema es cómo atacamos la calidad, ¿cierto? Hablábamos hace un minuto atrás de que la inversión no se correlaciona directamente con la calidad. Rusia invierte un 25% menos que México por alumno y tiene 9 veces mejores resultados educativos que México. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí es importante entender una cosa. La mayoría de las universidades que uno entiende como de calidad
estas instituciones de élite, y póngale la marca que ustedes tengan en su cabeza. Lo que hacen esas universidades es discriminar. No estoy diciendo ni que sea ni bueno ni malo. Lo que digo es que esas universidades seleccionan tanto el nivel de ingreso de los estudiantes, que esos estudiantes aprenden solos o tienen la capacidad de aprender solos, ¿cierto? Cuando uno tiene un nivel en una prueba de aptitud académica de 100 y otro tiene un nivel de 50, el de 100, la verdad es que aprende solito. Entonces esas universidades que nosotros llamamos de élite, lo que hacen no es enseñar, lo que hacen es generar contenido, generar un network, generar credibilidad, etc. Pero no son universidades que están ahí para enseñar, son universidades que están ahí para generar contenido, generar propiedad intelectual, generar, ¿cierto?, este network de personas. Toda función es muy importante, pero eso aplica al 1% de la población. De hecho, decíamos que la UNAM solamente puede acceder al 8%, ¿cierto?, de los que aplican. Y los que aplican ya son la minoría. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los estudiantes? Esos estudiantes vienen con deficiencias en comprensión lectora, matemática, problemáticas familiares, psicosociales, económicas, drogadicción, embarazo temprano, todo lo que quieran. Bueno, ¿cómo enseñamos entonces a los alumnos que vienen en esas condiciones? Entonces, esas son las universidades que democráticamente, ¿cierto?, el nivel de acceso, ¿cierto?, y la selección al ingreso de esos estudiantes es muy diferente al de las universidades que podemos llamar de élite. Eso es muy importante entenderlo cuando hablamos de calidad, porque es re fácil hablar de calidad cuando yo discriminé tanto al alumno, ¿cierto? Solamente seleccioné al que yo sé que va a pasar. ¿Qué pasa con el resto? A la mayoría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Y ahí es donde tenemos que invertir tremendamente en la docencia, en cómo entregamos estos contenidos. Y ahí es donde empezamos a ver que hay que invertir en plataformas, en tecnologías y en docentes, ¿cierto?, que puedan utilizar estas tecnologías, que no se vean atemorizados, porque el alumno llega sabiendo a veces más que ellos, ¿cierto?, a través de estas tecnologías, por lo menos a nivel de contenido. ¿Cómo utilizamos estas plataformas? ¿Cómo utilizamos, ¿cierto?, todos estos sistemas que aprenden como uno aprende? ¿Cómo personalizamos el aprendizaje? ¿Cómo empezamos a utilizar cada vez más al docente como un coach y menos como un distribuidor de contenido de información? Alguien que realmente te ayude en ese camino, que te inspire. ¿Cómo incorporamos contenido que sea extraordinario? Y por contenido extraordinario me refiero a ir más allá de la información que contiene ese contenido. Porque la información es un commodity hoy día. Hoy día todos accedemos a través de Google y las redes sociales, etcétera, a una gran cantidad de información. Todavía esa información no tiene un nivel de credibilidad lo suficiente para poder distinguirla. Por algo hablamos de las noticias falsas en Internet. Y ahí es tan importante poder nosotros crear la capacidad de discernir lo que uno está leyendo o viendo en las redes y en los medios, ¿cierto? Pero entender que, de nuevo, que lo importante acá no es la información, sino que la intersección entre la información y el aprendizaje. ¿Cómo yo realmente convierto ese dato en información, en sabiduría? ¿Cierto? ¿Cómo lo aplico a mí, ¿cierto?, a mi modelo de pensar, a lo que yo voy a hacer con ello, de una manera que realmente tenga un valor y que no sea únicamente datos, ¿cierto? El contenido también extraordinario tiene que ver con la agilidad curricular de ese contenido. ¿Cómo voy incorporando contenido en la medida que ese contenido se va desarrollando? Las universidades no somos buenas en eso. La mayoría de nuestro contenido, por las mismas regulaciones que tiene, ¿cierto?, en algunos casos nos demoramos años en tener un programa académico listo, y para el momento que está listo ya está obsoleto.
Entonces la manera en que nosotros vamos desarrollando esto es importante. La infraestructura, la tecnología y lo que logramos con esto. El tercer punto, que lo quiero dejar acá, y creo que es el más importante de todo, tiene que ver con la relevancia. Nosotros podemos dar más acceso a más mexicanos a que tengan una educación de calidad, o sea, que aprendan lo que yo dije que tenían que aprender, que íbamos a enseñar, por lo tanto, aprendieron lo que yo les dije que iban a aprender. Sin embargo, eso no sirve para nada, o sirve para poco. O ya es irrelevante en el mundo en el cual un alumno egresa. La relevancia hoy día tiene que ver, y tenemos que cambiar el paradigma de la educación, en que probablemente pensar en profesiones ya es un poco obsoleto. La mayoría de las universidades pensamos que vamos a formar al mejor abogado, al mejor ingeniero, al mejor educador. Sin embargo, 2/3 de los egresados de una carrera no la van a ejercer. 2/3 de los ingenieros no van a ejercer como ingenieros. 2/3 de los abogados no van a ejercer como abogados. 2/3 de los educadores no van a ejercer como educadores. Sin embargo, van a tener una vida productiva haciendo lo que hacen. Lo importante, entonces, no es la profesión que yo voy a estudiar, sino cuál es mi sueño. ¿Cuál es mi inspiración? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Y cuáles son las herramientas, el toolkit, que me va a llevar allá? Y ese sueño va a ir evolucionando en la vida de cada uno. Los que empezamos a estudiar ingeniería, en el primer ciclo creímos que íbamos a ser ingenieros. Para el último ciclo ya nos dimos cuenta que no queríamos ser ingenieros, ¿cierto? Pero ya es muy tarde para dejar de estudiar. No tiene nada de malo y eso es normal. Lo importante entender es que en la vida, sobre todo una vida que se puede acercar a 100 años, puedan tener 3 o 4 o 5 versiones de carreras diferentes. Van a partir trabajando en una empresa, ¿cierto?, de ingeniería, después se van a ir a una de electrónica, después van a trabajar en un restaurante, después van a tener su propio restaurante. ¿Quién sabe la versión de la carrera que vayan a tener? Lo importante es cómo cumplen su sueño con las herramientas adecuadas. Y a veces puedes cumplir tu sueño, ¿cierto?, con las herramientas de ingeniería, con las herramientas de leyes, con las herramientas de educación, de psicología. Son modelos que nos permiten a nosotros aprender a pensar, aprender a aprender, ¿cierto? Pero lo importante es entender de que todas esas herramientas las vamos a tener que complementar con otras. Que la educación no se acaba cuando uno completa un título. Que de aquí en adelante la educación es de por vida. De innovación ya hemos hablado mucho. Tiene que ver con todas las plataformas, tecnología, que esto va a estar accesible 24/7, ¿cierto? Que los currículums que yo voy a estudiar van a tener que ser flexibles, modulares, que vas a poder estudiar cuando quieras, donde quieras, ¿cierto? Que vas a poder colaborar con más allá de alumnos de tu universidad, ¿cierto? Que vas a poder tener información de cómo aprendes también para poder compensar esas deficiencias que podemos tener en aprendizaje, etc. Que cada vez va a ser más virtual, que esa virtualidad la vamos a tener que complementar con la humanidad de un profesor en una clase. Y estos dos mundos, el análogo y el digital, van a convivir, ¿cierto? Yo no creo en una educación 100% digital. Yo creo que una educación 100% digital es equivalente a las amistades que tenemos en Facebook, ¿cierto? Nadie tiene 2.700 amigos en la red, ¿cierto? Nadie tiene una relación real en Facebook. Es equivalente a comer comida chatarra, ¿cierto? La educación tiene ese componente de relacionamiento, va más allá únicamente de la transmisión de contenido. Tiene que ver con entender el propósito que yo tengo en la vida, cómo llevarlo a la realidad, cómo aplicarlo a tu realidad personal. Y eso es algo que todavía la tecnología no está y espero que nunca esté, porque vamos a perder algo de la humanidad muy profundo el día que eso ocurra, cuando los algoritmos y ¿cierto?, la inteligencia artificial logren predecir cuál es tu sueño.
Yo creo que vamos a haber perdido algo profundo de la humanidad de cada uno, pero estamos lejos de eso. Entonces, vemos un mundo en donde tanto la gran docencia presencial se complementa con todas estas herramientas digitales. Por último, en Aliad creemos en llevar esto, ¿cierto?, esta educación a una realidad que te permita hacer algo por lo que estudiaste, con cumplir un sueño, con emprender o con emplearte, ¿cierto? Para cumplir ese sueño tenemos que entendernos cada uno quién es, qué quiere, qué quiero en la vida, quién soy, para dónde voy, cuál es mi propósito. Entonces, ese tipo de grandes preguntas que en general las universidades tradicionalmente no hemos estado muy bien posicionadas para ayudarte a contestar. En Emprendete, una de las cosas que hacemos es tener toda un área, una oficina que te permite hacerte una serie de pruebas para conocerte mejor, ¿cierto? Y ya hemos testeado más de 10.000 personas que están trabajando en sus planes de autoconocimiento. Y además tenemos dentro de las materias axiológicas 9 materias, ¿cierto?, siendo la primera Aprender a Aprender, y esta es la que estamos diseñando, va a salir ahora, que va a trabajar justamente en cuál es el sueño que cada uno tiene y cuáles son las herramientas que necesito de mi carrera o de otras para poder cumplirlo. Después tenemos absolutamente claro, sobre todo en el segmento en el que nosotros estamos, que alguien que estudia, ¿cierto?, que viene de una familia, en algunos casos, de escasos recursos o con limitados recursos, ¿cierto?, que sacrifica tiempo, sacrifica esfuerzo, que sacrifica dinero por esto, quiere verse redituado en esto en el tiempo, quiere poder pagarle a su familia, quiere poder pagarse, ¿cierto?, y tener un futuro mejor a través de la educación. La empleabilidad es un elemento fundamental acá, porque obviamente un alumno que vive precariamente, ¿cierto?, porque invertirle esto en la educación no es barata, para poder pagársela requiere tener trabajo, requiere tener oportunidades. En Emprendete lo que hemos hecho es justamente trabajar en oportunidades para nuestros alumnos, para que tengan trabajos temporales mientras estudian y para que tengan el trabajo de sus sueños cuando egresen. Y por otra parte, entendemos de que el país necesita emprendedores y de una oportunidad y una alternativa que tenemos que tener todos claros y que ojalá cada vez más de nuestros alumnos y más personas tomen, sea el emprendedorismo. Es una de las alternativas que de hecho más mexicanos toman, porque hoy día, como lo decíamos, el 80% de los empleos están en las MIPYMES. Entonces son empleos precarios, son empleos informales. El punto es cómo creamos oportunidades de emprendimiento que permitan realmente pasar de ser una pequeña empresa a ser una gran empresa. Y cómo creamos un ecosistema emprendedor que nos permita tener empresas exitosas. ¿Qué hemos hecho en Emprendete? Como les decía, en la parte de autoconocimiento hemos aplicado más de 10.000 pruebas de Conócete, de PDA se llama la prueba, y están trabajando en el autodesarrollo de esas competencias que les permiten alcanzar esos sueños. Estamos trabajando en empleabilidad. Hoy día, cada día empleamos a 3 alumnos, a más de 1.000 alumnos al año. Yo quisiera poder triplicar este número pronto. Hemos publicado más de 4.500 vacantes de trabajos temporales y flexibles, más de 1.500 vacantes de oportunidades profesionales para la gente que ingresa. Y en emprendimiento ya hemos evaluado más de 300 proyectos con nuestros estudiantes. Tenemos más de 9 alianzas estratégicas con socios en el ecosistema emprendedor. Tenemos un capital semilla para promover emprendimientos en los cuales a los ganadores se reciben más de 150.000 pesos. Y ya tenemos más de 15.000 alumnos participando en los festivales de emprendimiento. Entonces, a mí me encantaría, y no es para todos, el emprendimiento no es algo que todos estemos hechos para hacerlo, pero me encantaría que
más alumnos lo tomaran como una alternativa, lo exploraran como una oportunidad de carrera y de vida, y que en Aliac, en un evento como este, de la Semana del Emprendedor, que estamos celebrando el emprendedurismo en el país, cada vez nos inspire más a ser emprendedores en México. Así que con eso los quería dejar. Muchas gracias.